Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia pública programada en el expediente 12.253 del año 2024 con la lectura del acta respectivo. Adelante. Cinco de diciembre del 2024. Audiencia pública convocada por la segunda sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Cristian Joe Cabrera Gil y conformada por el señor vocal Steven Aníbal Flores Olivera y el señor vocal Daniel Alexis Paz Winches. Expediente número 12.253-2024 TCE. Sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Bolívar, integrado por las empresas Proyecto y Construcciones JJR, SAC y Servicios y Construcciones VAL, SAC. En el marco de la adjudicación simplificada número 14-MDGP-2024, primera convocatoria. Convocada por la Municipalidad Distrital de Grocio Prado para la contratación de la ejecución de la obra Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y creación de alcantarillado en el asentamiento humano El Nazareno del distrito de Grocio Prado, Chincha, Ica. Se encuentra presente en representación del postor impugnante para hacer informe legal el señor abogado Óscar Alberto Aquino Torres, con el registro del Colegio de Abogados de Lima, número 78252. Por otro lado, se encuentra presente en representación del tercer administrado del consorcio Fénix, integrado por las empresas GEI Asociados Consultores EIRL y Group AIL Consultoría y Ejecución EIRL, para hacer informe legal el señor abogado José Luis Palomino Pérez con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 71005. Se deja constancia de lo siguiente: que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido debidamente notificada el 29 de noviembre del 2024 mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes o al representante del consorcio impugnante del consorcio Bolívar para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente el informe legal respectivo. Adelante, doctor Aquino. Muy buenos días, miembros del Tribunal Público presente. Voy a exponer las razones por las cuales hemos realizado el recurso de apelación. Voy a proyectar las diapositivas para una mejor ilustración del caso. En efecto, en este recurso de apelación solicitamos que se revoque la buena pro del postor adjudicatario, así como descalifique y no admita las ofertas de los demás postores en las cuales participaron en el sorteo. Asimismo, se lo traiga a la etapa de evaluación y sorteo y nos otorgue el puntaje de 115 puntos por empresa promocional con personas con discapacidad, toda vez que de manera arbitraria nos han descontado el puntaje de 0.1. En efecto, aquí podemos observar que nuestra representada ha sido descontado con el puntaje de 0.1 con la única finalidad de que no participe en el sorteo. Como se puede observar, nos han descontado a nosotros y ya también a otra empresa, ello pues de manera arbitraria, con la única finalidad de no participar en el sorteo. Ello debido a que acá fundamentan sus supuestas razones. Dice que nuestro documento respecto a dicho beneficio, el discapacitado no figura que el cargo ocupado dentro de la empresa, por lo que estaría vulnerando el artículo 91 del reglamento y las bases. Señala pues que
nosotros no hemos acreditado pues que el personal cumpla pues con las actividades del objeto social de la empresa. Por lo tanto, se nos descuenta el 0.1 del puntaje. Sin embargo, no sustentan la razón o el fundamento por lo cual ellos están en la capacidad de hacer ese descuento. Nuestras bases no lo señalan, la normativa especial no señalan expresamente que se realice esas objeciones. Aquí podemos observar pues el artículo 91, en la cual nosotros cumplimos expresamente con esos requerimientos, por lo cual estarían vulnerando el principio de libertad de concurrencia, porque las entidades, ¿qué dice el principio de libertad de concurrencia? Que las entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Entonces nosotros hemos señalado expresamente, aquí está nuestro documento, que el personal con discapacidad es un tipo de trabajador obrero, por lo cual los obreros participan en las empresas constructoras, se establecen pues la calidad y la categoría que él tiene y realiza pues actividades del objeto social de la empresa. Es una constructora y en la cual toda empresa constructora tiene pues a su cargo personal obrero para ejecutar las actividades propias de su objeto social, ¿no? Entonces, con eso damos nosotros por cumplido esas exigencias. Así lo dice la opinión 216-2019, que las constancias, copias de los documentos que exigen mínimamente para dar por válido dicho beneficio es constar con las constancias respectivas de la copia de la planilla de pago del mes anterior y pues los demás documentos como la identificación del personal y pues nosotros hemos cumplido con ello. En ese sentido vemos pues que la entidad en nuestras observaciones, en su motivación, no establece respecto a qué modo estaríamos vulnerando el artículo 91 del reglamento y las bases, en qué extremo de las bases estamos nosotros incumpliendo o vulnerando su contenido. También no motiva en base a cuál es el fundamento para el descuento. El descuento de 0.1 no señalan si es que cumplimos o no cumplimos, se nos debería otorgar pues el total del puntaje ofrecido. En ese sentido consideramos pues que nosotros cumplimos con lo mínimamente exigido por las bases, por el reglamento y por los pronunciamientos del tribunal que lo ha manifestado. Ahora, sin embargo, vemos que al postor adjudicatario, pues sí ha sido las observaciones que han realizado, pues no tomado en cuenta varias incongruencias en sus documentos de procedimiento, como podemos observar acá en el acta de recepción, en su experiencia de postor en la especialidad, se señala un adicional de obra y una ampliación de plazo. Sin embargo, el adicional de obra no sería documento pertinente, no sería un documento idóneo, toda vez que si revisamos está señalado a un consorcio totalmente distinto, el consorcio saneamiento, en la cual no tiene nada que ver con el consorcio Cañete, que es lo que se señala en este documento de procedimiento y que afecta el contenido esencial de la oferta. Asimismo, tampoco ha presentado la ampliación de plazo correspondiente. Ha habido una variación del contrato y lo cual no ha adjuntado esa documentación en la cual establecen pues el monto que se ha variado, incumpliendo con las bases integradas respecto a que se debe de presentar la documentación fehaciente que la obra fue concluida y el monto total que implicó su ejecución. No lo ha señalado, todos los documentos que se han anexado son documentos impertinentes y que no acreditan esa fehaciencia. Asimismo, también el anexo 11 respecto al consorcio adjudicatario, vemos que ha solicitado la condición de micro y pequeña empresa, pero a nombre del consorcio, representante común, y no respecto a cada integrante de la empresa. La solicitud se realiza por persona jurídica propia, no por consorcio, como según se puede establecerse. En ese sentido, consideramos pues que hay una serie de observaciones de parte del adjudicatario. También el postor consorcio ASENAT también ha presentado para el beneficio de empresas promocionales con personas con discapacidad,
ha presentado pues un documento en el cual ya se encontraba vencido para la fecha de presentación de ofertas. Vemos pues que vencía el 18 de septiembre de 2024, por lo cual este es un documento que no idóneo, en la cual no se puede tomar en consideración para otorgar algún tipo de beneficio. En ese sentido consideramos pues que se reevalúe nuestra oferta, se califique y nos otorguen la buena pro de corresponder. Eso sería todo, miembro del tribunal. Gracias, doctor. Se concede el uso de la palabra al representante del tercero administrado del consorcio Fénix para que por un espacio no mayor de 10 minutos presente el informe legal respectivo. Adelante, doctor Palomino. Muy buenos días, distinguidos integrantes del Tribunal del OCE. Nosotros como tercero administrado solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el acto de la buena pro, por los siguientes motivos. El primer punto en debate es el tema de la evaluación del postor impugnante, ¿no? La entidad señaló que no corresponde, en este caso, considerarlo empresa promocional de personas discapacitadas porque ha verificado en su oferta que debería acreditar según la normativa especial que el 80% de ese personal desarrolla actividades directamente vinculadas al objeto social de la empresa. E identificó que uno de los consorciados del consorcio impugnante, este es la empresa Proyectos y Construcciones JJR, su personal, que alega como si fuera un personal discapacitado, no logra acreditar que esté realizando actividades vinculadas al objeto social de esta empresa Proyectos y Construcciones JJR. Por ello, consideró en este caso no haber acreditado ser la empresa promocional. Independientemente de lo que dice la entidad de haberle asignado un puntaje mínimo, mi representada se ha personado al procedimiento y ha señalado o señala como defensa que esta empresa apelante o el consorcio apelante no acredita fehacientemente que sus integrantes del consorcio son empresas con la calidad de ser promocionales de discapacitados. En base a lo siguiente, el artículo 91 del reglamento señala que para acreditar que una microempresa sea persona con discapacidad debe hacerlo de acuerdo con la normativa especial de la materia. Si vamos a la Ley General de las Personas con Discapacidad, en el artículo 54 señala una condición. Esta condición es que cuente por lo menos con un 30% de personal con discapacidad y el 80% de este personal desarrolle actividades directamente vinculadas con el objeto de la empresa. Si se verifica el consorciado Proyectos y Construcciones JJR SAT, uno de los consorciados del apelante, del consorcio apelante, en su documento que ha presentado, señala que el señor Carlos Alarcón Emerson Gabriel sería el personal discapacitado, pero se puede verificar que su documento es incongruente, es contradictorio, porque señala en la ocupación como no especificada. Entonces, al indicarse que es una ocupación no especificada en este documento, no correspondería considerarlo como empresa promocional porque no acredita que este personal discapacitado realice actividades vinculadas al objeto social de Proyecto y Construcciones JJR SAT, al señalar ocupación no especificada. Ahora, el impugnante en su recurso, en su escrito señala, sí, pero en una parte del documento dice obrero y por lo tanto sí debería considerarse. Ante ese argumento nosotros señalamos que este documento que obra en el folio 200 de su oferta sería un documento contradictorio, porque una parte señala que la persona discapacitada tiene una ocupación no especificada y por otra parte señala que es un obrero, sin señalar cuál es la actividad para poder determinar si es vinculada al objeto social de la empresa o no. Pues el término obrero puede ser una persona que se encarga de la limpieza de la empresa o una persona que haga mandados, que envíe documentos, pero que no estarían vinculados al objeto de la empresa, que es la construcción. Más aún si en la parte pertinente dice ocupación no especificada. Y más aún si se revisa en su oferta que el señor discapacitado, del integrante del consorcio apelante, Carlos Alarcón, su discapacidad es, en este caso, moderada, no tiene problemas de comunicación,
tiene problemas, en este caso, de disposición corporal, de conducta y de situación, como lo dice su carnet, lo cual hace que no pueda ser un personal que pueda hacer labores o actividades en construcción de una obra, que es el objeto social de la empresa, ¿no? Ya que sus problemas de conducta, de destreza corporal y de situación no le permiten, en este caso, realizar actividades de construcción, ser un albañil, un maestro de obra. Por lo tanto, nosotros consideramos, debido a esa falta de información, el Tribunal del OCE debe considerar a ese integrante del consorcio que no cumple los requisitos de ser empresa promocional y no darle el beneficio del desempate. Asimismo, sobre la incongruencia, el Tribunal del OCE ha señalado que eso es una diligencia de los postores. En este caso, para mi representada, la incongruencia en este documento está en que una parte del documento dice ocupación no especificada y en otra parte del documento dice obrero, sin especificar qué actividad realiza el obrero. En ese sentido, no se debe considerar empresa promocional. Asimismo, el impugnante señaló cuestionamientos a nuestra oferta, dice que el anexo 11 no sería válido. Nosotros señalamos que el anexo 11 está firmado por el representante común del consorcio, quien es la persona que representa a ambos integrantes, y al estar firmado este documento, anexo 11, por ambos, o por el representante común, se entiende que es firmado por ambos integrantes del consorcio. Y respecto al cuestionamiento de la experiencia, señalamos que no es obligación presentar documentos de adicionales, de ampliaciones de plazo, ¿no? Basta solamente con el contrato, el acta de recepción o el contrato y la liquidación. En consecuencia, nosotros sostenemos la posición de que no se le debe dar el beneficio de ser una empresa promocional para el desempate, porque no ha acreditado fehacientemente que este trabajador realice actividades vinculadas al objeto social de esa empresa. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Señor Guzmán, usted se ha conectado después de iniciar la audiencia. Le hago recordar que está en calidad de oyente en esta audiencia. Bien, se consulta al representante del consorcio impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. Doctor Aquino. Sí, Adelante. Tiene 3 minutos, doctor. claro, para manifestar que las entidades públicas obedecen al principio de legalidad y deben de sujetarse a ellas. En ese sentido, consideramos pues que la entidad está realizando valoraciones o está realizando decisiones no acorde o no permitidas por la normativa especial. En ese sentido, las capacidades o el desarrollo que los personas con discapacidad desarrollen en sus ejercicios profesionales o de trabajo laborales, no establece pues que tengan que acreditarse específicamente qué actividades en específico realizan. La norma dice que se debe de acreditar que el 80% sean personas con discapacidad y que desarrollen actividades directamente vinculadas con el objeto social de la empresa. Es obvio pues que el personal con discapacidad obrero realiza actividades que corresponden al tema de construcciones o el tema del objeto social que corresponde. La normativa señala solamente requisitos básicos y generales, como es la planilla, como es la identificación de la persona a la cual se está refiriendo, si cumple o no con el 80% y el 30% de su personal en general. En ese sentido son requisitos que ya en anteriores pronunciamientos se ha acreditado y el tribunal ha tomado en consideración. Tener que acreditar pues de manera específica y detallada qué actividades desarrolla, pues vulnera el principio de libertad de concurrencia, porque la normativa en estricto no lo señala. La ley de promocional de personas con discapacidad en artículo 54 no lo exige. Solo señala que debe ser el 30% del personal con discapacidad y el 80% de este personal desarrolla actividades directamente vinculadas con el objeto social de la empresa. O sea, que desarrollen, pero no dice que tenga que necesariamente acreditarse. En ese sentido, consideramos pues que basta con que nuestro documento desarrolle la calificación de obrero para darse por válida. También no existe ninguna incongruencia, porque en nuestro documento específicamente se señala
que el personal tiene pues la condición o la categoría de obrero. Entonces, en ese sentido, tipo de trabajador, obrero. Establece categoría ocupacional, obrero. En ese sentido es que tiene que valorarse la documentación, que es documentación que es idónea y no pues dejarse llevar por apartados que no vincularían o no acreditarían una incongruencia. Incongruencia sería si dijera obrero y por otro lado dijera pues, no sé, chef, dijera pues artista. Ese sería una incongruencia. Acá no hay una incongruencia, todos señalan que es obrero y es con lo que mínimamente exige la normativa especial. Pedir más que ello ya pues vulneraría el principio de libertad de concurrencia, porque entonces ningún postor podría cumplir con esos requisitos y nadie ganaría las obras, no se ejecutaría nada simplemente. Entonces consideramos pues que se tomen en consideración esos puntos. Eso es todo. Bien, gracias. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. Doctor Palomino. Sí, doctor, por favor. Adelante, doctor. 3 minutos también. Muchas gracias. Nosotros consideramos que el término obrero en ese documento del folio 200 no es un término que acredita fehacientemente que esta persona discapacitada realiza actividades vinculadas al objeto social de la empresa constructora, proyecto y construcciones SAC. El término obreros, como puede visualizar el Tribunal del OCE, significa, según la Real Academia Española de la Lengua, aquella persona que trabaja o perteneciente al relativo al trabajador. Pero no significa que este obrero sea necesariamente en actividades de construcción. Para eso hay un acápite dentro de ese formulario de SUNAT que acredita la planilla, donde en este caso los administrados tienen que colocar la actividad o qué, en este caso, ocupación realiza dentro de la empresa. Y al poner ocupación no especificada, nosotros consideramos que no ha acreditado fehacientemente que ese obrero realice actividades de construcción. Puede ser un trabajador de limpieza, puede ser un trabajador que realiza o envía un courier, un mandado de cartas, que no es el objeto social de la empresa. Por eso no se debe considerar como empresa promocional en este caso, porque no ha acreditado que el 80% de sus discapacitados realice actividades directamente vinculadas al objeto, en este caso, del social de esta empresa. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, habiendo escuchado los argumentos expuestos por los representantes del consorcio impugnante del tercero administrado y no habiéndose apersonado a la entidad de esta audiencia, vamos a continuar con la etapa de formulación de preguntas. En ese sentido, consulto a los señores vocales si van a realizar alguna pregunta. Doctor Flores. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días con todos los presentes. Al doctor Aquino, representante del impugnante. Si pudiera hacer su cámara, por favor. Doctor, buenos días. Doctor, ¿cuál es la pretensión principal que está presentando ante este colegiado? ¿Una eventual nulidad en el acto de evaluación de ofertas o que se le tenga por, a su representada se le tenga que ha adquirido un puntaje igual que al de los demás postores que lo anteceden? ¿Cuál es la pretensión principal? Con claridad, por favor. Claro. Me remito al recurso. Es pues que un momento. El objetivo del recurso de apelación es que que se declare nulo pues el acta en la cual a nosotros nos descontaron el puntaje que nos habían otorgado, el puntaje 0.1. Ello debido a que la motivación que señalan en el acta pues consideramos que es arbitraria, ¿no? Entonces, Disculpe, y ¿conoce que usted? participemos en el consorcio. Entiendo. ¿Y conoce usted en qué se sustenta normativamente la entidad o el comité, en este caso, para descontarle 0.01 puntos al puntaje que usted había obtenido, que su representante había obtenido?
no lo señala en el acta. Entonces, señala el artículo 91 y según ellos señalan pues el, las bases integradas, artículo 91, pero no especifican qué artículo, qué apartado, qué numeral, simplemente lo manifiestan nada más como una discrecionalidad de su parte. Bien. Ahora, ustedes han cuestionado a 4 postores, según estoy advirtiendo, a los postores que ocuparon los 4 primeros lugares, cuando su representada ha ocupado el 8º lugar, ¿no? Claro, en ese contexto, en ese contexto, ¿no existiría la posibilidad de que ustedes accedan a la buena pro? porque si nosotros cuestionamos que nos otorguen el puntaje y que se emite un nuevo sorteo, entonces podríamos acudir a la nueva pro. Ok. Entiendo. Ya. Ok, le agradezco las precisiones. Gracias. Ahora el doctor Palomino, representante del adjudicatario. Doctor, buenos días. Buenos días. En el mismo contexto de la primera pregunta que le formulé al doctor Aquino, usted es un experto en contratación pública. ¿Cuál sería la base legal para reducir esta milésima o centésima, no lo sé, de puntaje por parte del comité a este postor por no haber acreditado? ¿No es acaso el tema de acreditar, ser una empresa con personas con discapacidad, un criterio para desempatar y no así para sumar o restar puntaje? Sí, doctor. En el acta ellos, bueno, la entidad alega el artículo 91 del reglamento, ¿no? Sin embargo, nuestra posición como tercero administrado es que no se le debe considerar al impugnante como empresa promocional porque no ha acreditado correctamente conforme al artículo 54 de la normativa de la Ley General de la Persona con Discapacidad, ¿no? Por los argumentos que hemos señalado. Pero sobre esta sustracción, esta resta de puntaje, ¿qué opinión podía tener por parte del comité? Que no ha indicado en su acta la razón, pues, ¿no? No lo ha indicado. No se ha indicado una razón objetiva en el acta. Bien. Ahora, por otra parte, el impugnante cuestiona la experiencia acreditada por su representada, la única experiencia. Ustedes han adjuntado un contrato, un acta de recepción de obra y una resolución que prueba un adicional. Entiendo que el monto facturado de esa obra lo pretenden acreditar con el contrato y el acta, porque son los documentos a los que se hace referencia en el acuerdo de sala plena 02-2023 como válidos para acreditar experiencia. Entonces, remitiéndonos al acta, no encontramos, o al menos no encuentro, y ahí va mi consulta, el monto finalmente ejecutado de esta obra. Lo que sucede, doctor, es que en las actas de recepción de obra todavía no se ha hecho la liquidación. Entonces, en esa instancia todavía uno no tiene el monto final, en este caso de que la entidad va a aprobar como liquidación de obra. Por eso, en el acta tiene, en este caso, el monto contractual y el monto del adicional, y por eso se adjuntó también el adicional. Pero el monto que ustedes han indicado en el anexo 10 no conversa con el monto contratado señalado en el acta de resolución de obra. Entonces, ¿cómo podríamos obtenerlo? ¿Haciendo la operación aritmética, sumando y descontando los adicionales y los deductivos? A ver. Lo que pasa es que en el anexo 10, ¿cómo se dice? Se consideró, en este caso, el monto del contrato más el adicional, bueno. Pero en el acta se aprecia que hay deductivos. Correcto, doctor. Pero en todo caso, el comité puede comprobar fehacientemente que es una obra que se terminó y se pagó, ¿no? Ahora, acreditando también el monto del contrato, se cumple la experiencia. Bien. Bueno, vamos a valorar lo señalado también por su parte. Le agradezco. Es todo de mi parte, señor presidente. Gracias, doctor. Doctor Paz, ¿va a formular alguna pregunta? Señor presidente, buenos días. Sí tengo una consulta. Adelante, doctor.
Buenos días. Para el representante del impugnante, doctor Aquino, en relación a este tema que se ha señalado en el acta, ¿no? Referido a que eh, el personal de una de las empresas consorciadas no tendría esta condición de discapacidad para efectos de que se acredite correctamente el requisito. Eh, y habida cuenta de que también en la oferta hay un documento en el que se establece cuál es la ocupación y por otro lado también la categoría ocupacional de esta persona. ¿Se puede precisar o podría precisar usted realmente cuál es el trabajo que hace esta persona dentro de la empresa? Bueno, las actividades en específico que realiza, no, porque no estoy en la empresa misma, lo podemos acreditar con un escrito posterior. Sin embargo, vemos que tiene la calidad de obrero. En ese sentido, es lo que actividades de obreros son las que realizan, pues, se encuentran en las empresas constructoras. En ese sentido, también señalar que no hay incongruencia y la normativa especial, la que cita también el impugnante, no establece, pues, que se debe de acreditar, sino lo dice, se debe de desarrollar. O sea, que el personal desarrolla esas actividades, en un momento señalando que los acredite. Por eso que en el escrito, en nuestro documento, establece simplemente la categoría, porque un obrero, pues, o cualquier obrero realiza, pues, infinidad de funciones, ¿no? Entonces, detallar cada una de las funciones en un documento, pues, sería, pues, un poco que va contra el principio de libertad de concurrencia. Consideramos que las bases, artículo 91, el artículo 91 señala, y por eso hemos presentado dos documentos, siempre que se acrediten tener tales condiciones. Tales condiciones es obviamente acreditar las condiciones de persona con discapacidad. Eso es lo que está pidiendo que se acredite, la persona con discapacidad y el porcentaje, que sea el 30%, el 80%. Eso es lo que pide el artículo 91, acreditar la condición de discapacidad, que es lo que hemos señalado. Y a pedir algo Bien, pero el más, artículo ya 91, más específico sí, todavía, doctor. ya vulneraría los principios. Sí, pero el artículo 91 también hace la referencia, luego del tema de la acreditación de una empresa integrada por personas con discapacidad, seguidamente dice, ¿no? De conformidad con la normativa de la materia. Entonces, básicamente esa es la situación que debe ser dilucidada. Y sobre este tema también me gustaría Claro, consultarle sí, y la normativa de sobre la esta materia no aparente... dice acreditar. Bien, La pero normativa de la materia no dice antes de entrar a eso, acreditar, dice desarrollar actividades. Entonces, el verbo es bien, fíjese, importante. doctor, De acuerdo a permítame la por favor normativa de la hacerle materia, doctor, permítame hacerle la consulta, por favor. Sobre esta alegación de incongruencia en el documento que se ha presentado, porque es parte de su oferta. Ese documento tiene dos, digamos, indicaciones, ¿no? Una, la categoría ocupacional, donde específicamente se ha señalado que es un obrero, y luego hay un tema de ocupación, que aparentemente es un detalle más específico, donde se ha señalado ocupación no especificada. ¿Cómo se entiende esto? O sea, en el rubro de ocupación, la empresa no ha podido declarar específicamente cuál es la labor que desarrolla esta persona. bueno, entiendo que ahí se puede especificar. Sin embargo, consideramos que no calzaría como una incongruencia o una contradicción en el documento propiamente dicho, porque hacer una evaluación integral, hay otros apartados donde dice, pues, tipo de ocupación, categoría ocupacional, obrero, tipo de trabajador, obrero. Y bueno, en ocupación dice ocupación no especificada, pero no especificada, claro, no se ha señalado que es obrero, pero simplemente no Claro. se ha omitido simplemente esa información. Es una omisión, no es una contradicción. Son cosas distintas. Que se Bien, haya omitido, sí, otra que se haya, pues, contradicho, o sea, una incongruencia. sí, y le hago esa consulta porque en el documento del otro consorciado, que también presenta un documento similar, en la persona que se acredita con discapacidad se refiere también respecto a la categoría ocupacional empleado, de forma general, y en la ocupación se detalla que es un auxiliar de oficina, a diferencia del documento que es materia de cuestionamiento donde respecto a la ocupación no se ha especificado. Entonces, justamente quería saber cuál era su posición para efectos de determinar si efectivamente hay razonabilidad en el argumento que plantea el comité en el acta.
Muchas gracias por su respuesta. Esto por mi parte, señor presidente. Gracias, doctor. De mi parte no hay consultas que realizar. De esta manera damos por concluida esta audiencia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, permiso.